Hoy le traje una palabra bien hermosa. Le dije al Señor, Señor, yo me levanté esta madrugada bien temprano, me metí con el Señor, le pregunté al Señor, le dije, Dios, ¿qué le digo a los jóvenes? Y me dijo el Señor, háblale un poco de quién eres tú y qué hacías antes, cómo llegaste a la iglesia, cómo el Señor empezó a trabajar en tu vida. Ahí va a haber gente nueva, gente que quiere conocer. Y bueno, quizás la experiencia que yo tuve con el Señor cuando llegué a la iglesia les va a servir. Les cuento que a mí me trajo a la iglesia. ¿Cuántos aquí los trajo la novia? Hay un sinvergüenza. Se lo digo porque yo no vine aquí a buscar al Señor la primera vez que vine. Yo vine porque mi esposa, que está acá adelante, me invitó a la iglesia. Y yo estaba como león rugiente que me la devoraba. Y ella me entiende. Entonces yo venía a la iglesia no buscando al Señor, pero yo quiero que sepas que el Señor siempre tiene un propósito. Cuando tú estás, mira, tú no estás aquí y esto es para los nuevos, porque los nuevos puede que estén aquí, no tienen ni idea por qué vinieron. No tienen ni idea para qué vinieron. Y ahora en la alabanza que estaban, y Ricardo aquí gritando, ellos estaban allá en su película y este man está loco, ¿esto qué? Y te cuento que ustedes se acuerdan cuando el pastor Julio César predicó que hubo un pastor que pasaba de banca en banca. Ese día fue mi primer día de la iglesia. Esto era una locura. Vino un pastor, aquí los apóstoles se sentaban atrás, ahí los pastores vestidos de negro. Yo le dije, Auri, están escoltando al de negro. Este man, ¿quién es, capo? Yo viendo todo eso del narcotráfico y toda esa película, yo decía, no, esta gente aquí está, esto aquí es increíble. Entonces así llegué yo aquí a la iglesia. Pero poco a poco mi esposa era directora de un ministerio de niños allá que se llamaba Filios Club. Y ellos hacían obras bien hermosas con los niños, le servían al Señor. Y eso fue lo que poco a poco empezó a conmover mi corazón. Por eso es importante que tú estés pendiente de los ministerios y las funciones de los ministerios, porque así es como el Señor empieza a conquistarlo a uno. Así me conquistó a mí el Señor. Antes visitábamos los hospitales con un ministerio de intercesión y allá orábamos por los niños y hacíamos obras, intercedíamos. La intercesión, bueno, yo empecé con eso, a orar, y empecé a conocer del Señor de esa manera. Y bueno, ahorita les voy a hablar de cómo fue que mi esposa me enamoró, porque ella fue la que me enamoró. Escuche, tiene como mensaje esta palabra: Dios puede hacer algo. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer algo en cualquier momento? Mira, yo estoy tan convencido de que el Señor puede hacer algo. Estoy tan seguro que Dios puede hacer algo, que un día le dije al Señor, Señor, hoy voy a esperar lo que tú vas a hacer. Y ojo, cuando tú le crees al Señor que Dios puede hacer algo, tú tienes que mantenerte a la expectativa, porque la Biblia dice que es necesario que el que le busca crea que le hay, crea que existe. De nada sirve que vengamos acá a este lugar, el pastor todo el tiempo habla del Señor, mi amigo habla del Señor, todo el mundo habla del Señor, pero tú no crees realmente que Él existe, porque seguramente no has tenido una experiencia personal con Él. Una experiencia personal con el Señor te va a sacar del estadio, te va a llevar a una locura. Resulta que yo le decía al Señor, bueno, después de varios días de conquista, tú sabes que aquí las cristianas son de santidad y la cosa y la película, y que no van a la fiesta, que la faldita, que no me toques ahí, que la cosa. Entonces, después de tanto insistir, yo le decía, bueno, Dios, vamos a caminar como está caminando ella. Yo quiero que tú me muestres que en realidad tú existes. Yo quiero saber si es verdad todo eso que hablan ahí, porque a todas estas me tocaba escuchar, mi hermano. Y ninguna palabra que tú escuches aquí se devuelve vacía. Toda la palabra que, mira, por eso es que yo te invito a que tú invites a alguien. Tú sabes que lo más difícil aún es convertir la familia. Ese es el cuco de todos nosotros. El papá, la mamá, el hermano, el tío, el primo. Alguien está rebelde y no viene a la iglesia. Le pregunté yo al Señor, bueno, ella me decía todos los días, pero habla con Dios, y me metía ahí. Y entonces, aquí antes, bueno, con el pasar de los años, pastor, nosotros hemos ido organizándonos más, y antes le hacían a uno la oración de fe todos los servicios. Uno le hacían la oración de fe a uno, no, yo la hice ayer. No, pero es que usted no recibió. Y mi esposa era, entra para que conozcas al Señor, para que lo conozcas. Yo recibí al Señor un poco de veces. En última le dije al Señor, la última, creo que fue el último día, yo me imagino que de ahí para adelante la cosa empezó a cambiar. Yo le dije, bueno, Señor, ahora sí, vamos a ver. Padre, muéstrame si en realidad tú existes. Y si en realidad todo lo que ellos me están diciendo es cierto. Y si tus milagros son una realidad.
Yo recuerdo que nosotros visitábamos un hospital en la 30. Mantiene el Espíritu Santo. Eso pasaba en aquellos días y la gente se reía y yo decía, ñerde, este man está loco. Y era el Espíritu Santo que estaba haciendo las cosas y resulta que vamos a ese hospital en la 30 y en ese hospital había niños enfermos terminales. Nosotros íbamos todos los viernes y cada viernes que íbamos pasaban cosas sorprendentes. Ya no encontrábamos los mismos niños de enfermedades terminales, sino que encontrábamos otros. Y yo le preguntaba a Auri, y a mí los niños me conmueven de full. Yo tengo 2 hijos maravillosos, uno de 6 y uno de 2. Después que nos casamos y de conocer al Señor fue lo máximo que nos ha pasado a nuestros hijos. Y en aquel entonces habían niñitos así pinticas como yo, chiquiticos, negritos, y enfermos de SIDA, enfermos de cáncer, unas cosas sorprendentes que conmovieron mi corazón. Y viernes a viernes no aparecían los peladitos. Todos los viernes habían niñitos diferentes. Entonces ella me decía, y yo le decía que era mentira, ella me decía, lo que pasa es que se sanaron, el Señor está haciendo cosas desde que estamos llegando aquí, y los niños, algunos han muerto y algunos el Señor los ha sanado. Y yo dije que los ha sanado el Señor, no le creía. Y yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me muestres, yo quiero ver un milagro. Yo quiero poder estar cerca de alguien que experimente un milagro. Y había una niña ahí, el Señor me lleva a que yo vaya a su cuarto. Ellas pasaban, yo siempre iba, uno era líder de apoyo, algo así. O sea, casi nada. Yo iba al lado del líder y el líder oraba. Entonces uno ahí, uno cerraba los ojos, pero tú sabes, como uno estaba comenzando y la cosa, uno medio abría el ojo ahí, la cosa y tal. Entonces yo escuchaba todo lo que el médico decía, que ella tenía le habían abierto el cerebro, le habían quitado médula de la pierna para aquí, para la cabecita, no podía caminar. El Señor permitió que yo estuviera ahí para que me convenciera de las cosas sobrenaturales que Él hacía. En ese momento yo cargué a la niña y la llevé hasta el lugar en donde estaban ellos. Ellos hacían unas cuestiones de teatro que eran una cosa para mí terrible. Se disfrazaban, saltaban, hacían reír a los peladitos. Y yo le decía a mi esposa, no, hasta ahí llegó, yo el ministerio es hasta aquí de este lado. Entonces yo me ponía acá, ella danzando y todo esto. La niña en medio de la adoración y la alabanza que ellas estaban haciendo, se levantó y empezó a caminar y empezó a danzar con las piernecitas. Y la mamá se arrodilló, el médico lloró, eso fue todo el mundo llorando. ¿Y dónde estaba yo, pastor? Como yo era un no cristiano, porque yo era un cristiano James Bond, como decía el pastor Eduardo, cristiano secreto. Entonces yo me fui al baño. Ahí en el baño me arrodillé y de rodillas le dije, Señor, perdóname, de hoy en adelante voy a empezar a creerte. Pude ver un milagro, una experiencia sobrenatural con el Señor cambió mi vida para siempre. De ahí en adelante, hermano, bueno, el pulpo Paul ya con mi esposa cambió, ¿no? Porque ya entonces empezamos una relación, pues yo era el desordenado, una relación conforme al Señor, una relación pastoreada, una relación que después trajo frutos, una relación que nos llevó al matrimonio y que hoy nos tiene con 2 preciosos hijos y una hermosa familia. Una experiencia con el Señor puede cambiar tu vida de una vez y para siempre. Amén. Bueno, escuche porque el pastor me dijo que nada más era un ratico. Tan especial es la experiencia con el Señor que no solamente vas a obtener resultados positivos tú, sino que el Señor, la palabra dice que si uno solo se acerca a Él, los demás vienen. Y yo te puedo decir hoy que toda mi familia se convirtió, pero solo mi esposa sabe todo lo que pasamos. Convertir a mi papá fue espantoso. Usted ni se imagina lo que hicimos. Pero para la gloria de Dios, todos están en el Señor. Estoy hablando de 14 años en centro bíblico. Escucha, para Dios no hay nada imposible. Escucha, Dios es tan real, Dios es más real de lo que tú te imaginas. Es difícil, mira, es difícil sentarte en una banca. Bueno, después de esto, yo me volví loco un tiempo, ¿no? Oraba con el Señor, hablaba solo. Ahí sí me decían, pastor, que estás loco, este man está loco. Yo ponía una silla, pasamos a dirigir y creamos el ministerio de intercesión de los niños y visitábamos las casas hace muchos años. Entonces yo sentaba la silla y yo me ponía a hablar con el Espíritu Santo y mi hermana me decía, le dijo a mi mamá que me sacaran una cita con el psicólogo porque ellos no entendían. Yo era el último, el menor de mi casa.
menor de 2 hombres, las 2 mujeres eran las mayores, yo era el último. Y para mi mamá, el que yo haya dejado de ir a fiestas, eso fue una cosa. Mi mamá, ¿sabes qué dijeron? Bueno, mi mamá fue más fácil. Mi mamá dijo, si Dios lo cambió, Él es real. Usted me está entendiendo. ¿Sabes qué te quiero decir con esto, mi hermano? Que es más difícil predicar allá abajo con tus actitudes. Aquí arriba es facilito, todos somos cristianos aquí en la iglesia. Allá abajo es más difícil. Y allá abajo vas a edificar mucho más con tus actitudes, con tu comportamiento, con el respeto que maneja a tu padre y a tu madre. La Biblia dice que si tú los honras, todo lo que hagas te va a salir bien. En todo lo que emprendas te va a salir bien. Todo lo que hagas, el Señor te va a dar largura de días, dice la palabra. Una sola experiencia con el Señor puede cambiar aún hasta tus principios. Principios inmorales que ni siquiera tienes la culpa. Principios inmorales que vienen de generación en generación y que simplemente los empezaste a practicar y no sabes por qué. Es el tiempo en el que Dios puede hacer algo en tu vida. Usted sabe, mi hermano, que en la Biblia hubo una batalla que se ganó solo con 2 espadas. Se la dejo ahí, ahora se la cuento. Mire lo que dice, bueno, les recuerdo, puse como título del mensaje, Dios puede hacer algo. Vamos a meternos en el mensaje. Hay algo bien importante que debemos entender, y es que todo el mundo aquí, todo el que conoce al Señor debe ser, todo el que conoce al Señor debe ser un intercesor por excelencia, todos. El intercesor por excelencia, la palabra dice que es Jesús, pero todos nosotros que conocemos la verdad, y la Biblia dice que la verdad es quien hace libre a su pueblo, debemos ser comunicadores de la verdad. Y al ser nosotros comunicadores de la verdad, nos convertimos ¿en qué? Intercesores. ¿Usted sabe qué define la palabra intercesión? La palabra intercesión quiere decir que usted es intermediario. Usted busca a alguien para defender a otra persona, a un tercero. Se lo voy a leer. Una definición dice que consiste en pedir en favor de otro, perdón. Ella nos conforta y nos une a la oración de Jesús, que intercede junto a Dios Padre por nosotros, los hombres, en especial por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a nuestros enemigos. Toda oración tiene como destino final la Santísima Trinidad. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted sabe qué significa que toda oración de intercesión debe extenderse hasta sus enemigos? Significa que usted tiene que tener el perdón claro en su corazón. ¿Usted sabe qué significa el perdón? El perdón significa libertad, porque el que no perdona se mantiene atado al rencor y al resentimiento. Y ni siquiera vas a escuchar la voz de Dios, vas a escuchar siempre tu corazón. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá sino yo, que doy conforme a sus obras? De la boca de la gente de centro bíblico jamás podrá salir, bueno, yo sé que eso es en otra iglesia, pastor, jamás podrá salir de nuestra boca que nosotros, a mí no me parece ella, no le hables. Esas no son palabras de alguien cristiano que ama al Señor. En la Biblia dice que nadie puede decir que ama al Señor y aborrece a su hermano. El Señor, mire, cuando yo conocí al Señor, aprendí todas estas cosas. Y realmente uno necesita depurar su alma, ¿sabes? Depurar tu corazón de todas esas mañas que se aprenden. Nosotros no podemos convertirnos en cristianos mañosos. Estar en el evangelio tanto tiempo nos lleva siempre a ser cristianos mañosos. Por eso es necesario que seamos pastoreados. Yo he estado aparentemente cerca de Dios, pero el corazón lejos del Señor. Y todos pasamos por un desierto. Por eso es importante ser pastoreado. Les voy a contar una anécdota rápidamente de lo importante que es ser pastoreado. Mi hijo estudia aquí en el prestigioso colegio J. Bender Murphy, que ahora es prestigioso porque antes estaba aquí, aquí al lado. Gloria a Dios, ¿verdad, pastor? Seguro. Los invito a que conozcan la nueva sede. Tremendo, tremendo lo que Dios hizo allá en ese colegio. Mi hijo tuvo muchos inconvenientes en el colegio siendo de 2 añitos, 3 añitos. Tuvo accidentes. Y recuerdo que uno de los accidentes, mi hijo se partió aquí la barbita, le cogieron 7 puntos. Se partió aquí adentro, le cogieron 8 puntos. Se partió aquí, le cogieron 3 puntos. Yo le dije, ay, entonces, ¿qué hacemos allá en ese colegio?
ese no fue mi tono, ¿no? Usted ya se puede imaginar cuando uno se sale de la camisa del evangelio. Y recuerdo que yo no sé quién le avisó al pastor Julio César que yo estaba transformado allá, a punto de salirme de la santidad. El pastor Julio César me llamó y yo le dije: pastor, no es posible que mi hijo aquí en un colegio cristiano. Y él me dijo: cállate. Pastor, pero usted, hablamos ahora. Y me colgó el teléfono. Cuando yo dije: Auri, este man está loco, este man ¿qué? Este man no es mi papá, decía yo del momento de la rabia, ¿sí me entiende? Y esa es una de las tantas que me ha frenado. Y en ese momento, creo que fue Karen Villacop la que le avisó, la que, bueno, no podemos utilizar términos aquí en el púlpito de sapo ni nada de eso, ¿verdad? No, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Ey, esas son personas que el Señor usa también, ¿oyó? Imagínate que en ese momento de euforia y de ira, el pastor yo el teléfono iba para donde Marisa y le iba a decir a Marisa, mejor dicho, me llevo a mi hijo del colegio, mi hijo no va a estudiar más aquí, hasta aquí se acabó este asunto. Y volví y me llamó el pastor: ¿ya se te pasó? No, hombre, pastor, lo que pasa es que con rabia no se puede solucionar nada. Vete para tu casa y hablamos más tarde. Yo le dije: pastor, ¡pam! Y me colgó otra vez. Hermano, mira, cuando tú tienes el Señor en tu corazón y tú estás dispuesto al cambio, tú abres tu corazón y tú eres consciente de las palabras que el apóstol Pablo decía. El apóstol Pablo pedía que oraran por él, porque es importante que nosotros seamos humildes para que el Señor nos exalte. Si usted se exalta, el Señor lo humilla. Entonces es importante que tú te mantengas todo el tiempo con ese corazón de humildad, para que cuando llegue el momento tú sepas si tienes que callar o tienes que hablar. Porque hay un momento, mi hermano, en donde tienes que callarte. Porque si no, te equivocas y te arrepientes y el daño ya está hecho. Hay cosas, yo se lo digo a mi esposa y le digo: mira, Auri, hay cosas que teniendo al Señor en nuestro corazón y todo, y caminando con Dios, hay cosas que tú puedes perder y que nunca vas a recuperar. Porque el tiempo pasa y las oportunidades a veces no se repiten. El Señor siempre da segundas oportunidades, pero nunca son iguales. Amén. Entonces, cuando tú tienes un corazón, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando guardas la palabra de Dios en tu corazón y la atesoras, entonces en un momento en donde te llaman la atención, tú puedes frenar. No importa que tengas el carácter más débil del mundo, porque déjeme decirle que la gente de carácter fuerte no es la que grita y que se transforma y que se convierte y que es capaz, y yo todo se lo digo de frente porque yo soy un man frentero y yo las cosas las digo de frente. No, mi hermano, déjeme decirle que ese es el corazón más débil que hay. El corazón fuerte fue el de Jesús, que cayó, que pudo callar, y que en un momento que el soldado, yo me imagino ese momento donde, que Jesús era una cosa tierna, pastor. Jesús, el soldado, le pegó una cachetada. ¡Ping! Y él le dijo: ¿por qué me pegas si yo no te he hecho nada? ¿Qué barranquillero responde así? No existe. Y déjeme decirle que yo soy de Santa Marta y allá es peor la cosa. Cuando tú tienes un corazón, cuando tú trabajas, porque yo quiero que sepas que la santidad no es un lugar a donde llegó, ¿cómo se llama el nuevo papa? Mi amigo Francisco, con toda la santidad que se merece el hombre, con todo el respeto. No es un lugar a donde se llega y listo. Su santidad, Francisco, la santidad es una lucha diaria, mi hermano. La santidad es una lucha diaria por decir no, por guardarte, por caminar junto al Señor, por decirle al Señor: Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Tú sabes qué es meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es que yo cojo el mensaje del pastor Julio César y lo llevo para mi casa y lo pongo en práctica. Y tú sabes que yo vengo todos los domingos a la iglesia y yo vengo casi todos los sábados. No, que no se puede mentir aquí arriba, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes a qué me he dedicado yo? A coger una que otra palabra del pastor y la guardo en mi corazón y la aplico. Eso significa meditar. Meditar es tomar la palabra, guardarla en tu corazón y aplicarla. Si no, no sirve. Mira, de lo más reciente que él predicó, que cambió todo en mi casa, el presente y todo, fue la palabra del renuevo, de que tú tienes que ser cortado para nacer de nuevo. Yo todavía la estoy aplicando y eso fue hace poquito.
Y yo ya llevo años de estar con el pastor. Por eso es importante que usted sea pastoreado. Por eso es importante que tengas un líder. Por eso es importante que tú te formes. Por eso es importante que aprendas de la palabra de Dios. Porque en cualquier momento Dios te va a sorprender. Y tú tienes que estar preparado para que Dios te sorprenda. Si tú no te preparas para que Dios te sorprenda, mi hermano, te lleva el guereguere. Eso es un término aquí. No se puede asustar usted. Jesús, Dios en cualquier momento puede hacer algo. Mire lo que dice otra definición de lo que es la intercesión. Súplica o oración en favor de otros. Una mediación. En el Antiguo Testamento el término aparece como un verbo. Traducido al hebreo paga, que significa encontrarse. En su sentido derivado, acercarse a alguien a pedir algo en favor de otro. Intercesión tiene como finalidad ayudar, ser intermediario, defender ante un tribunal, sociedad, derechos o posesiones que se han negado por cualquier razón o circunstancia, sin importar la condición del afectado. Esto me lleva a pensar que nosotros no podemos hacer acepción de personas, ni a quién vamos a ayudar ni a quién no. ¿Usted me está entendiendo? Lo que pasa es que Carlos, Patricia, no es usted, hermano, se están separando. Y entonces, ellos son dueños del Hotel Dan Carton. Hay que ayudarlos, hermanos, hay que orar. Vamos a hacer una cadena de oración. Pero Claudia, que barre allá en la Lotería del Libertador, en la puerta, también se está separando del esposo. No voy a seguir hablando del tema, ya usted me entendió. Ten cuidado con lo que te ordena tu corazón. Hay principios que están escritos en la Biblia hace rato y cosas que tú le vas a preguntar al Señor que el Señor no te las va a decir porque son obvias. Y entonces te encierras y le preguntas al Señor, Señor, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Señor, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? ¿Para dónde tengo que coger? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y resulta que ya el Señor te dijo lo que tienes que hacer y a dónde tienes que coger. Cuando vayas a ayudar a alguien y a servirle a alguien y a interceder por alguien, no hagas acepción de personas. El Señor es el mismo hoy, ayer, mañana y siempre con todo el mundo. Mira, todos hemos cometido errores aquí, todos. Y quizás en algún momento hicimos acepción de personas. Hoy es el día para que cambies ese asunto y para que hagas intercesión. Todos somos intercesores. Mira, yo quiero que le demos un aplauso, pero todavía no, a esos intercesores, a los de azulito, a los de staff, ministerio, protocolo, pastor, no se me olvidó. Lo que pasa es que me estaba acordando el nombre porque él estuvo en Kids con nosotros. Yo quiero que le demos un aplauso a esa gente. Mira, mi hermano. Escucha. Cuidado. Voy a cerrar los ojos. Cuidado, te huelan la piedra un día. Porque ellos ruedan al que sea. Y aquí no se puede guardar puesto, pastor. Porque siéntate aquí, así, siéntate allá. No, allá adelante, hermano. No, hermanita, aquí, allá, hermano. Es maravilloso el trabajo que ellos hacen. ¿Oíste? Hónralos con obedecer lo que te digan que tienes que hacer. ¿Me entiendes? Son tremendos intercesores. Deja de hacer acepción de personas y empieza a ayudar a todo el mundo. Ojo, primero empieza por el perdón. Perdona. Mira lo que dice la palabra en Mateo 20:28. Se lo voy a hablar porque no tengo mucho tiempo. Jesús dice la palabra que vino aquí a la tierra. ¿Sabes a qué vino Jesús aquí a la tierra? Es que eso es una cosa tremenda. Jesús vino a la tierra a servir, no a ser servido. Y Él es quien, ¿me entiendes? Yo veo a Jesús y yo me imagino que me tiraré al piso y me revolcaré, yo no sé, ¿me entiendes? Porque la palabra dice que nadie puede verlo de frente, ni nadie puede ver su rostro. Pero ¿tú te imaginas ese gesto tan tremendo del Señor decir, ¿sabes qué? Es que yo no vine aquí a que me sirvan. Yo vine a servirles a ustedes. Él sabía que tenía algo que a nosotros nos servía. Y tú tienes que saber que tú tienes algo que en Centro Bíblico te han enseñado, que puedes enseñarle a los demás. Por eso, mira, a veces de repente nos ponemos cansones con el asunto de los invitados, con el asunto de los grupos, pero es que ese es el secreto de tu milagro. Porque es que el asunto de servir y no ser servido tiene sus recompensas. ¿Me entiendes?
Cuando usted se ocupa de las cosas del Señor, el Señor se ocupa de los milagros que usted necesita. Pero eso es importante que usted crea que es una realidad. Es muy importante que usted crea que el Señor es real, que no es solamente pararte aquí. Qué momento tan hermoso ahorita al inicio, que la alabanza pasaron al frente y algunos vivimos la gloria de Dios, otros se quedaron sentados. Pero ¿sabes qué te digo algo? El Señor es más real que eso, más real que quedarte sentado, más real que venirte acá. El Señor es tan real que ahora que tú llegues a tu casa, tú vas a escuchar buenas noticias. Y que en esta semana te van a pasar cosas sobrenaturales. Bueno, le voy a contar algo que Jesús hizo, teniendo en cuenta que Él vino a la tierra a servir rápidamente. El Señor vino aquí a servir y bueno, uno de sus tantos milagros que hizo, ya ustedes conocen la historia de Lázaro. Él resucitó a Lázaro en un pueblo. Él pasó por el pueblo y de repente le dijeron a Marta y a María: el Señor Jesús va a pasar por aquí. Ellos dijeron: ve y avísale que Él puede levantarlo, que Él nos puede ayudar, que Él nos puede dar lo que nosotros necesitamos. Y eso es algo que tú tienes que tener claro en tu corazón. ¿Qué hizo Jesús? 5 cosas importantes. La palabra dice que el Señor llegó hasta allá, le dijo a sus discípulos que Lázaro había muerto. Ellos no entendieron. Él le dijo claramente: sí murió. Llegó hasta ese lugar y en ese lugar Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. La palabra dice que el Señor, cuando llegó, los hebreos, todos que estaban ahí, estaban tan conmovidos y lloraban que el Señor en su corazón sintió dolor, y la palabra dice que el Señor lloró. O sea que era como tú y como yo, ¿cierto? Sensible. Después de que el Señor lloró, dice la palabra que tenía un objetivo, era levantar a Lázaro, y le dijo: María, quita la piedra. Quitó la piedra y le dijo: Señor, este man está podrido, 4 días de muerto. Y el Señor le dijo: no importa, dile que salga. Dile que salga, no, el Señor le dijo: sal. Y dice la palabra que el Señor levantó a Lázaro de los muertos, resucitó Lázaro. Y me llama la atención 5 cosas importantes que hizo el Señor, 5 cosas determinantes, porque yo quiero que sepa que Jesús le dijo a sus discípulos que ellos harían mayores cosas que Él. O sea que nosotros tenemos la autoridad y el poder para hacer cosas como esas. ¿Usted me está entendiendo? Y te lo digo rápidamente porque quiero ir al punto, y es que Jesús es nuestro intercesor por excelencia, y la palabra dice que nadie va al Padre sino por Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que Él es quien intercede por nosotros ante el Padre. Por eso tus oraciones esas todas, que son todas, el Señor Jesús las coge y las prepara, le limpia, no quítale el carro que no tiene 14 años. Y tan se la sube al Señor y el Señor dice amén. ¿Me está entendiendo? Sus oraciones primero pasan por Jesús. ¿Oye? ¿Me está entendiendo? Es importante que tú tengas eso claro. Cuando tú tienes eso claro y el Señor le dice a sus discípulos que mayores cosas harían ellos que Él, entonces yo entiendo que yo tengo un poder que el Señor me dio y que puedo hacer uso de Él en cualquier momento. Y si la palabra dice que Él es el intercesor por excelencia, significa que todos aquí somos intercesores. Amén. En cualquier momento el Señor te va a poner a alguien para que tú lo ayudes. Escucha. Y no solamente lo vas a ayudar con oración, no solamente lo vas a ayudar con tus bienes, sino que también le puedes ir a barrer la puerta de la casa. Amén. Las mujeres dijeron: nada que ver. El servicio a Dios no tiene reparos. Tenga en cuenta varios principios, como los que dice la Biblia, que tú no puedes ser tan bueno que te perjudiques, ni tan malo que Dios te mate. Ojo con eso. Hay cosas en donde donde simplemente de ahí para allá le toca al Señor. Por ejemplo, cuando nosotros visitábamos las familias hacíamos las visitas de intercesión, yo tomé una determinación en base a la pastora Lucía Gómez. Ella nos dijo: no quiero que visiten ninguna casa 2 veces. Y eso a mí me conmovió mucho. Había gente que se acostumbraba a que nosotros fuéramos a orar, pastor. Y orábamos. 3 veces, y el desgaste era impresionante porque nunca vas a ver frutos con el que no cree. ¿Me estás entendiendo? Te frustras. Y resulta que si tú te frustras, estás equivocado, porque lo haga o no lo haga, es el Señor el que sabe el tiempo y las sazones de cómo van a ser las cosas.
Ay, hermano, Pastor Julio César, yo quiero que venga a orar por mi hermanita que tiene cáncer, y se muere al día siguiente y dice que el pastor no tiene unción. Y no tiene nada que ver con el pastor. ¿Usted me está entendiendo? Entonces entendí por qué la hermana Lucía Gómez nos dijo que no fuéramos a una casa 2 veces. Entonces empezaron a hacer citas, visitábamos una casa y le decíamos, hermana, nosotros cuando visitábamos llevábamos compras, hacíamos colectas y de acuerdo a la necesidad entrábamos a la puerta, hermanita, aquí le mandó el Señor, orábamos por la persona, le dábamos una palabra, porque yo quiero que sepa que el asunto no solamente es de unción, usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Por eso es importante que usted entre allá a la escuela, a la academia, que usted sepa. Yo recuerdo que cuando yo estaba, la presión de la academia era leve. Uno podía hablar sin ni siquiera estar en la academia. Eso es un secreto aquí, no le vayan a decir a nadie. Yo nada más me sabía Filipenses 4:3, 4:19. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Hermana, ese es 4:13. Y el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza. Viste que a veces se me corre la... Hermano, pero yo con eso predicaba y la gloria de Dios descendía y había milagros y había de todo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor conoce tu corazón y el Señor conoce tus intenciones, y el intercesor simplemente es un vehículo para que el Espíritu Santo haga su obra. Entonces resulta que tú tienes que tener cuidado, porque tú puedes ser a veces piedra de tropiezo para los que no conocen al Señor. Y me refiero a la gente, a los empresarios que tienen empleados. Cuiden cómo le hablan a los hijos de Dios, porque esos también son hijos de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos empresarios hay aquí? Cuiden cómo le hablan a sus empleados, porque ellos también son hijos de Dios. La Biblia dice que la intercesión también incluye a nuestros enemigos. O sea que usted no puede ni siquiera maldecir a sus enemigos, porque Dios dice en su palabra, mía es la venganza, y Él es quien se ocupa de arreglarnos todo el camino. Él dice, aderezas mesas delante de mis angustiadores. Significa que Él se va a encargar incluso hasta de avergonzarlos. Amén. Bueno, ¿cómo puedo entonces yo utilizar ese poder que el Señor dice en su palabra que nosotros utilizaríamos y que mayores cosas haríamos nosotros? ¿Cómo lo puedo usar? 3 puntos importantes: la oración, la palabra y las obras. La oración siempre va a producir comunión con Dios. Siempre te va a producir comunión con Dios. La fe te va a llevar a los milagros. Por eso usted ve gente que no ora y que no conoce al Señor, pero tienen una fe tremenda y experimentan milagros. Creen más que nosotros y no conocen al Señor. La oración te va a llevar a que tú puedas hablar con Dios y que Dios te pueda decir qué hacer en qué momento, qué hablar en qué momento, cómo caminar en qué momento. La fe siempre te va a conseguir milagros, pero la oración te va a mantener conectado todo el tiempo con el Señor para que sepas qué hacer. Porque déjeme decirle que hay algo que yo experimenté personalmente con el Señor, y es que el Señor, cuando tú tienes una comunión con el Señor te va a dar el don de la ciencia para que tú empieces a entender la palabra. Eso te va a llevar a la sabiduría, que es totalmente diferente al conocimiento, porque aquí hay conocimiento impresionante en la ciudad de Barranquilla, pero sabiduría poca. Es como el médico. Usted ha visto el médico, tiene el conocimiento, pero fuma cigarrillo. Sabe que lo va a matar, pero se lo fuma. ¿Qué le falta? La sabiduría. Tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. Tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio te lo va a dar la comunión con el Señor. Y es tan harto orar. A veces es tan difícil orar. Y sabes que cuando tienes un momento de tranquilidad y de que no ha pasado nada, orar se convierte en el peor problema. Porque oramos de rapidez. Señor Padre, en el nombre de Jesús, guárdame Dios de todo accidente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El desayuno, que me voy, y te vas para el trabajo de rapidez. ¿Tú sabes qué? Te digo una cosa, que el servicio al Señor te mantiene conectado. Mira, te voy a hablar rápidamente porque ya me prendieron el relojito. Hay una ventaja, hay una respuesta espectacular, hay un resultado increíble cuando tú intercedes. ¿Tú sabes cuáles son los resultados de la intercesión? Te los voy a nombrar rápidamente. Corazón compasivo.
el Señor te va a dar un corazón que tú vas a poder identificar las necesidades. Tú vas a poder ver qué es lo que Dios quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Dios va a poner en tu corazón objetivos, metas, promesas para alcanzar. El Señor va a empezar a transformar de tal manera tu presente, porque yo quiero que sepas que tú vas a hacer en 5 años las decisiones que tomes hoy. Y si tú hoy tomas la decisión de cambiar, de decir, hey, ¿sabes qué? No más. Porque no sé si usted me está entendiendo, mi hermano. Usted pudo haber recibido al Señor y sale de aquí y sigue lo mismo. Ahora se va para el rodadero, allá se toma una cervecita, una cosita y la cosa. No, mi hermano. El Señor es una cosa tan espectacular. El Señor te puede sorprender día a día. En la intercesión hay secretos mayores. Mira, tú vas a estar en la presencia con el Señor, ayudando, intercediendo por los demás, orando al Señor por otro, pidiendo el favor de otro. Es ponerse en los zapatos de otro y conocer sus problemas y decirle, Señor, yo clamo porque ella tiene una enfermedad. Y tú sabes qué dice la palabra, que el Señor te va a escuchar. Y no es tanto eso. No, mi hermano, usted no se imagina lo gratificante que es poderle servir al Señor. Usted no se imagina lo hermoso y espectacular que es que alguien te diga, hermano, gracias por esa palabra. Hey, mi hermano, esa palabra se la tienes que dar y tienes que darle un abrazo no solamente al que tú creas, porque tú no tienes ni idea de lo que tiene el vecino. No tienes ni idea de la gotera de la casa ajena. Yo quiero que sepas que, y con esto termino, hubo alguien que ganó una batalla convencido porque Dios podía hacer algo. Y con esto termino. Se llama Jonatán. Está en 1 Samuel 14. Jonatán, dice la palabra, que estaban en una cueva. Eran como 600, dice la palabra. Y él estaba con su paje de armas y le dijo, ven acá, vamos a salirnos de aquí. Y el papá y todo su ejército, eran 600, estaban durmiendo. Vamos a salirnos de aquí y vamos a meternos allá donde los filisteos. Los filisteos eran más o menos así como ustedes, un pocotón. La palabra dice que eran 10,000 a pie, a caballo. Los de a pie no se podían contar, eran como la arena del mar. Y empezaron a salir y se fue con su paje de armas. Y entonces él le dice, ¿tú sabes qué pasa? Vamos a salirnos de este lugar porque el Señor en cualquier momento puede hacer algo. Yo quiero que tú te metas esa palabra en tu corazón. Yo quiero que tú la leas. Vámonos a 1 Samuel 14. Con esta terminamos. Segunda de Samuel. Es primera. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvarnos con mucho o con poco. Mire, le cuento algo. La palabra dice que Jonatán le dijo a su paje de armas, ven, vamos a hacer algo. Si ellos que están en esa colina nos llaman y nos dicen, vengan y suban para mostrarle algo, subimos y los matamos porque el Señor nos ha entregado algo. ¿Usted sabe qué significa eso? Ese man estaba loco. Eran 10,000 y ellos eran 2 personas. Pero tú sabes que había en el corazón de Jonatán. Jonatán estaba convencido de quién era Dios. Él estaba convencido de lo que podía alcanzar. Y la palabra dice que cuando él se asomó, los filisteos gritaron, ¡hey! Miren a los hebreos, están saliendo de sus cavernas, escondidos. ¡Suban! Y dijo Jonatán a su paje de armas, vamos que el Señor me los entregó. Y dice la palabra que Jonatán corrió y empezó con su espada y le daba a uno y le daba al otro. Y el que iba cayendo, el paje de armas lo iba justiciando. Y la Biblia dice que ellos alcanzaron a matar a 20. Y de repente hubo un estruendo y llegó la confusión. Y la Biblia dice que cuando Josué, cuando su papá llegó hasta allá arriba, Saúl, le dijo, hey, ¿qué pasó aquí? Dice la palabra que espadas con espadas se estaban matando entre ellos. ¿Tú sabes qué significa eso? El respaldo de Dios. Determinación. Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Toma decisiones determinantes hoy para que tu vida en 5 años sea lo que Dios quiere que sea.